Que el Dios Todopoderoso le continúe bendiciendo, amado hermano o hermana. Le bendice su hermano Mauricio. En este día he sentido del Señor compartir una palabra que está en el libro de Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses. Vamos a compartir esta palabra. Le envío un saludo, una bendición a la iglesia que pastorea don Osvaldo y doña Vilma en Atenas. Que el Señor les bendiga, hermano, hermana. Si me pueden ver en este video, le exhorto, le animo a seguir adelante, a no desfallecer. Que el Dios Todopoderoso tiene grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Y todavía el propósito de Dios es aún bendecirnos más. En medio de toda esta situación difícil, en medio de toda esta situación a nivel mundial, veremos la mano de Dios. Así lo creo, y porque Dios lo ha prometido. Gloria a Dios. Pero vamos a entrar a la palabra que está en el libro de Filipenses. He titulado esta enseñanza, esta meditación de la palabra, luminares en el mundo. Llamados a ser luminares en el mundo, o sea, luz en medio de las tinieblas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 12, vamos a leer del 12 al 16. Dice, Pablo, por tanto, amados míos, que Pablo amaba la iglesia del Señor, porque Dios amaba, porque era un pastor, un maestro, un apóstol, pero era un siervo de Dios, y él amaba la iglesia que Dios le había llamado a ser el apóstol de ellos. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tenía la iglesia de Filipos? Obedecer la palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol, porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, dice la palabra, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice el apóstol, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Que el Señor añada bendición a su palabra. Apóstol Pablo, sabemos que él fue llamado a ser el apóstol a los gentiles, o sea, al que no era el pueblo judío. Primeramente sabemos que se envía a Pedro a los judíos y a Pablo a los gentiles. Gloria a Dios. Así fue los primeros apóstoles comenzaron a hacer la obra misionera, por así decirlo. Y el apóstol funda la iglesia de Filipos. Por eso esta epístola está dirigida a los filipenses. Pero también esta palabra de Dios está también dada al pueblo del Señor en nuestros tiempos. Cada uno de nosotros, esta palabra es también para cada uno de nosotros. No solamente era para el pueblo de los filipenses en aquel tiempo. No. También lo es para nosotros. Gloria a Dios. Y Pablo les motiva. ¿Para qué? Y vamos a ver qué consejos el apóstol también da a la iglesia de Filipos que nos pueden servir a nosotros. El apóstol lo primero que les dice a ellos es que es como siempre han obedecido. Qué bueno para el apóstol saber que lo que él había sembrado en aquel lugar, en Filipos, no había sido en vano. La obra que él había llevado, la palabra que él había llevado a aquel pueblo no era en vano, sino que aquel pueblo, sabemos que el apóstol fundó esta iglesia en Filipos, y seguramente pudo haber permanecido en esta iglesia 1 o 2 años.
Él lo que hacía era fundar obra, constituía ancianos, o sea, pastores, diáconos, líderes, los formaba y después dejaba a cargo de estos pastores e iba y fundaba otra iglesia. Esa es la obra misionera, esa es la obra del apóstol en estos tiempos. En aquellos tiempos y en nuestros tiempos. Este es realmente el ministerio apostólico. Entonces Pablo dice, bueno, ustedes han obedecido estando yo presente, pero aún más es necesario que ustedes ahora obedezcan no estando yo presente. Y es que eso es lo importante, amado pueblo de Dios, que nosotros podamos obedecer en estos tiempos difíciles en los cuales no nos hemos podido congregar por un tiempo. Pues tenemos que obedecer que lo que los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído de parte de Dios, lo que se nos ha sido enseñado, esto debemos obedecer. Entonces tenemos que obedecer estando aún el pastor ausente, ¿verdad? Porque eso es madurez. Eso es, entonces va a denotar que hay crecimiento de parte de cada uno de las ovejas, de cada uno del pueblo de Dios. Me gustó mucho esta parte, porque él dice, estando presente, había obediencia, pero aún más, estando ausente, debemos obedecer más que la palabra de Dios. Entonces el apóstol dice, bueno, no solamente estando presente, sino con más razón ahora, en mi ausencia, ocupaos, dice el apóstol, de vuestra salvación con temor y con temblor. Es que tenemos que saber, hermanos, que al fin el mayor don que Dios, que Jesucristo nos dio, fue la salvación. Ese precio precioso que el Maestro pagó en la cruz del Calvario. Hecho que Él dio su vida en aquel madero. Es lo que nos da vida y lo que nos dio vida. Y dijo Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero primero es la salvación. ¿Por qué? Porque pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado y ahora tenemos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Entonces tenemos que ocuparnos con qué, con temor, pero no con miedo, no porque usted tenga que tener un pánico. No, ni es porque usted tenga que obedecer la palabra, porque a usted se le infunda un temor, un miedo, no, sino porque usted sabe que usted tiene que cuidar esa salvación. ¿Por qué? Porque esa es la corona que recibiremos en algún momento. Creo que ya no tan lejano. Estamos muy pronto para ver los hechos finales. La palabra se cumple. Los tiempos se acortan y la venida del Señor aún se acerca más. Pero el apóstol dice aquí que nos ocupemos con temor y con temblor de nuestra salvación. Y es que así tiene que ser. Porque Jesús les dijo a aquellos apóstoles que él había enviado en aquella misión, los envió de dos en dos, cuando vinieron de echar fuera demonios, de curar, ¿verdad? De hacer milagros, de hacer sanidades, de hacer prodigios. Ellos venían felices, venían contentos y el maestro les dice, bueno, no se alegren tanto ¿verdad? De todo esto, de echar fuera demonios, ¿verdad? De todo esto, no, alégrense más de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y eso es lo que tenemos que cuidar, aún más ahora, hermanos. La salvación. No vienen tiempos fáciles. No vienen tiempos para nada fáciles para la iglesia de Cristo en el mundo. Pero dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Y si en aquel pueblo de aquel tiempo de la iglesia primera pudo, y por generaciones y por más de 2000 años, el que ha querido permanecer en los caminos del Señor lo ha hecho, lo puede hacer solamente ha sido de la mano de Dios, nosotros podremos hacerlo en estos tiempos difíciles. Entonces dice, cuiden esa salvación con temor y con temblor.
Pero ¿qué más nos dice? Porque Dios es el que pone, el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios, hermanos, ve cuando una persona se esfuerza, cuando una persona, hermanos, está buscando agradar a Dios. Tiene luchas, tiene pruebas, tiene batallas, no es fácil. Pero entonces, dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque esos pobres en espíritu son los que reconocemos, hermanos, que solamente con la ayuda de Dios podremos vencer. Haced todo, dice el apóstol también, sin murmuración y contiendas. Es que, hermanos, entonces estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Jesucristo lo dijo a sus apóstoles ahí en Mateo 5. Ustedes son la luz de esta tierra. Nosotros somos la luz de esta tierra. Estamos llamados a qué, hermanos, entonces a hacer lámparas encendidas. Y el maestro dijo que una lámpara no se pone debajo de un almud, o sea, debajo de la cama, no, se pone en lo alto para que resplandezca, para que sea luz, para que entonces pueda brillar. Estamos llamados a brillar. Estamos llamados, hermanos, también, el maestro también, le puedo añadir un poquito más. Estamos llamados a ser la sal de la tierra. En aquel tiempo la sal era muy valiosa, como lo es ahora, porque la sal es la que le daba el condimento, la sazón a la vida. Entonces no somos cualquier cosa. No, nosotros también, Pedro también lo dice, nosotros somos, entonces, hermanos, somos, ¿qué? Dice, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios. Gloria a Dios. Entonces no somos cualquier cosa y estamos llamados a marcar la diferencia dentro de este mundo que vamos a ver ahorita más adelante, lo que el apóstol advierte sobre estos tiempos. Para que seáis irreprensibles. Oiga, hermanos, entonces, algo que hay que hacer es irreprensible. O sea, dar testimonio, ser una persona honrada, una persona honesta, dar con nuestro ejemplo, no solamente porque usted diga soy cristiano, soy evangélico, voy a una iglesia, no, sino porque su testimonio habla por sí solo de lo que usted es en Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios, dice irreprensibles, gloria a Dios, sencillos, o sea, humildes, no vanagloriosos, no personas orgullosas, no, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Será por nuestro medio de nuestro testimonio que nosotros podremos alcanzar muchas vidas en estos últimos tiempos. No va a ser por imposición. No es porque usted tenga que estar diciéndole a las personas que van a ir a la condenación, que van a ir al juicio, que va a ir a un lago de fuego, no. Porque no es por ese medio que muchas personas van a venir a los pies de Cristo, van a ser por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Recordemos, amado hermano, amada hermana, que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo podremos alcanzar muchas vidas? Con nuestro testimonio. Realmente que nuestros trabajos, en nuestras familias, realmente digan, ahí va un hijo de Dios. Realmente Dios ha hecho en aquella persona. Realmente Dios ha hecho porque antes aquella persona tenía un carácter muy difícil. Esa persona en el hablar, qué tremendo, qué persona, qué temperamento, qué palabras salían de aquella persona. Pero ahora las personas van a decir, no, mira, realmente esta persona hay un cambio en él. Sucedió un cambio, como pasó con el apóstol Pablo, camino a Damasco, que Cristo vino a su vida y la vida de aquel varón nunca fue la misma. Así deberíamos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Marcar la diferencia. ¿Con qué? Con nuestro testimonio en donde nosotros, Dios nos permite estar. Dice ahí, sencillos, hijos de Dios sin mancha, oiga hermano, en una generación maligna y perversa. No estamos viviendo realmente en tiempos fáciles para la iglesia del Señor. Y le tengo también, lamentablemente, tengo que decir otra noticia, hermanos. No vienen tiempos fáciles, vienen tiempos difíciles para la iglesia.
Pero tengo la certeza y tengo la convicción, hermanos, de que la iglesia del Señor será luz en medio de las tinieblas. Que la iglesia del Señor está llamada a resplandecer. Será seguramente como en el libro de los Hechos, donde también los apóstoles y la iglesia fue perseguida, pero también ellos vieron la gloria de Dios. Ellos también vieron, hermanos, milagros. Dice que se hacían por parte de los apóstoles milagros, prodigios. Y decían, hermanos, que en medio de esa persecución, miles se convertían a Cristo. Luz resplandece en medio de las tinieblas. La iglesia del Señor resplandecerá en estos tiempos finales. Aunque haya persecución, sí, hermano, no tenga temor por lo que pueda venir. No viva usted atemorizado. No deje que el enemigo le robe el gozo. No deje que el enemigo le robe la paz. No, hermano. Hermanos, sabemos que tenemos preciosas, lindas y preciosas, dice, hermanos y hermanas, promesas en Dios, en esta vida y la vida eterna. Entonces, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos de atemorizarnos? ¿Por qué debemos de vivir en temor, en miedo de lo que vaya a ocurrir? Que si está tramándose esto, que si se está tramando otro, que si vienen, que se oyen noticias por un medio, por el otro. Usted no tenga temor. Usted váyase a la palabra de Dios. Fortalézcase en el Señor. Fortalézcase en la oración. Fortalézcase en la palabra de Dios. Vea lo que la palabra de Dios nos habla acerca de estos tiempos. Gloria a Dios. Dice, una generación maligna y perversa. Pero lamentablemente, hermanos, estamos viviendo tiempos donde la venida del Señor, eso es lo que dice la palabra, que será como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? La palabra lo dice, que todo pensamiento, toda persona iba al pensamiento era hacia el mal. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra serían la venida del Señor. Así dijo el maestro. Y la palabra se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor? ¿Por qué hay tanto miedo? No, hermanos, no tengamos temor. Alabe a Dios. Glorifique a Dios. Exalte su nombre. No deje de alabar a Dios. No deje de glorificar a Dios en medio de qué? De medio de estas circunstancias. En medio de las pruebas. En medio de las luchas. ¿Por qué? Porque la fe nuestra tiene que ser probada también. O solamente la fe de aquellos apóstoles hace 2000 años tenía que ser probada. ¿Usted cree que es justo? Que solamente ellos pasaron estas pruebas de fe. O no solamente en Costa Rica, en América, en Centroamérica, en Nicaragua, en Venezuela, en México, no. En Estados Unidos, no. En muchas partes del mundo, muchos cristianos, la fe de ellos está siendo probada. En países, ¿verdad? Donde lamentablemente, como en China y en otros países, no hay libertad de culto. Para gloria y la honra de Dios, muchos de ellos, de estos cristianos, están dando su vida, no están negando la fe. Gloria a Dios, hermanos. Usted, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, no niegue a Jesucristo, no niegue al Maestro. ¿Por qué? Porque hay una promesa de vida eterna. Lo vamos a ver acá. Dice ahí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo que hablábamos, la luz. Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Asidos, dice el Señor, de la palabra de vida, para que en aquel día, vea qué lindo lo que dice aquí el apóstol, en aquel día de Cristo, ¿cuál será? La venida del Señor. Primero el arrebatamiento, que es lo que estamos esperando. Después sabemos lo que va a ocurrir en esta tierra, que será ahí sí, porque estamos viviendo ahorita pretribulación. Son dolores de parto. No es la gran tribulación. Dios va a guardar su iglesia, pueblo de Dios. No tenga temor. Dios nos librará, porque ya cuando no podamos resistir más la maldad que hay en este mundo,
El Señor viene por su iglesia. Ay, santo hermano. Ay, santo hermanos. Siento la gloria de Dios. Ay, bendito sea el Señor. Dios te guardará, pueblo. No tengas temor. Predica su palabra. Habla. No tengas temor, no calles. Que Dios guarda a sus siervos y a sus siervas. De toda obra mala, dice el apóstol, nos librará el Señor. No tengas temor lo que ha de pasar, porque tu Dios está contigo para guardarte y protegerte. Solamente cree en que Dios es el que tiene todo bajo control. El enemigo piensa que todo lo tiene controlado. No es así. Dios es el Dios de esta tierra. Y nada pasa si Dios no lo permite, que es lo que dice el libro de Lamentaciones. ¿Podrá alguien decir que lo malo y lo bueno no viene de la boca de Dios? Dios está permitiendo, aunque no es la voluntad de Dios, pero Dios está permitiendo toda esta situación que está ocurriendo de la pandemia a nivel mundial. Y es para que su nombre sea glorificado, para que también muchas almas vengan a los pies de Cristo, pero que también su iglesia se vuelva a Él, se active, que las lámparas de aquellas vírgenes se enciendan más, y para que también su iglesia se santifique y se purifique, porque el juicio de Dios tiene que comenzar por su casa. Gloria a Dios. Dice el apóstol, para que en aquel día, ¿el día de quién? El día de Cristo. Muchas personas piensan que la venida del Señor es un mito, es una leyenda. Uy, desde el apóstol Pedro, porque muchos durmieron pensando, ¿dónde está su venida? ¿Dónde está? Y muchos están durmiendo, lamentablemente. Pero el fin, el Señor no retarda su venida, sino tiene misericordia para que muchas personas se salven. Para que muchas personas, incluso dentro de la iglesia del Señor, se arrepientan de sus malos caminos. Dice el apóstol que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y es que la obra del Señor no es en vano, amado hermano, no, hermana. Recibiremos la corona de justicia. Pero no solamente eso, si usted es fiel, yo soy fiel al Señor, recibiremos galardones en el tribunal de Cristo. Bendito sea el Señor, Dios es bueno, su misericordia para siempre. Bendito sea el Señor. Por eso, iglesia del Señor, le motivo, le animo. Eso es exhortar, no es regañar, no, es motivar, es animar, es dar palabras de consuelo. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Sigue adelante, que la venida del Señor es pronta. Dios dará justo pago a cada uno por lo que ha hecho. No es en vano servir a Dios. No es en vano el ser cristiano. No es en vano lo que estamos padeciendo ahora, que es breve, dice el apóstol Pedro, una breve tribulación, que no es comparable al eterno peso de gloria que nos espera. Esta es la palabra que le quería dar, que he sentido el Señor compartir. Espero que le haya sido de bendición, amado hermano, amada hermana. Le bendigo en el Señor y como le decía anteriormente, le motivo, le animo a seguir adelante en los caminos del Señor, a no retroceder y en estos tiempos finales tener la mirada puesta solamente en Cristo, que es el único que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que tuviéramos vida y vida eterna. Que el Señor le bendiga aún más, hermano.